Joanna Dennehy podría ser encantadora, una buena amiga y atractiva tanto para hombres como para mujeres, pero si no se salía con la suya era propensa a explosivos y aterradores arrebatos de mal genio y violencia. Golpeaba y arremetía contra los más cercanos a ella y sus amigos y amantes se acostumbraban a apartarse rápidamente de su camino. Durante 15 días, a principios de la primavera del año 2013, Dennehy fue mucho más lejos, matando a 3 hombres. Posiblemente solo porque se había molestado por su atención no deseada o se había aburrido de ellos después de relaciones sexuales casuales. Después de haber probado la violencia y aparentemente emocionada por ella, fue en busca de más y trató de asesinar a otros 2 hombres antes de que la atraparan. Los médicos que han examinado a Dennehy antes y después de su matanza han diagnosticado una serie de afecciones. Un año antes de llevar a cabo los crímenes, se descubrió que tenía un trastorno psicopático de personalidad antisocial que se manifestó en ira, agresión, impulsividad e irresponsabilidad. No se preocupaba por la seguridad de los demás, no sentía remordimientos cuando causaba daño y era una hábil engañadora y manipuladora. Como muchos que tienen un trastorno de personalidad antisocial severo, Dennehy ha tenido problemas con la ley con cierta frecuencia y tiene un largo historial de abuso grave de drogas y alcohol. Sus preferencias sexuales perturbaban a algunas de sus muchas parejas, hombres y mujeres, pero aumentaban su atractivo por los demás. Después de su arresto, le diagnosticaron parafilia y sadomasoquismo, obtener placer sexual tanto de dar como de recibir dolor y humillación. No ocultó sus tendencias, a menudo con un par de esposas atadas a sus pantalones. Consumía pornografía violenta y se autolesionaba habitualmente cortándose el cuerpo, a veces incluso durante las relaciones sexuales. Dicho todo esto, su juerga asesina en la primavera del 2013 fue un gran shock para sus amigos, su familia e incluso para la policía. Aunque tenía importantes problemas de salud mental y antecedentes penales, no había nada que sugiriera que debería asesinar repentinamente 3 veces y tratar de matar 2 veces más. Nacida en agosto de 1982 en St Albans, Hertfordshire, Dennehy creció en las cercanías de Harpenden. Su padre, Kevin, trabajaba como guardia de seguridad, mientras que su madre, Kathleen, era gerente de una tienda. Tiene una hermana menor llamada María, que tuvo una exitosa carrera en el ejército y luego dirigió su propia empresa. Dennehy ha afirmado que fue abusada cuando era niña, pero no hay evidencia de esto y su familia y amigos insisten en que siempre la trataron bien. Su infancia suena cómoda y ordinaria. De niña compartió una litera con María, que era 2 años menor que ella, y eran tan cercanas que inventaron su propio lenguaje secreto. A Dennehy le gustaban sus muñecas y, a medida que crecía, le encantaba el maquillaje, el peinado y la ropa a la moda. Los amigos dicen que sus padres eran estrictos con las niñas y protectores, pero nunca autoritarios. Al principio, a Dennehy le fue bien en la escuela Roundwood Park en Harpenden. Brillante y capaz, sus padres esperaban que fuera a la universidad y se convirtiera en abogada e incluso le pagaron una matrícula adicional. Jugó para los equipos escolares de hockey y voleibol. Todo empezó a ir muy mal a mediados de su adolescencia. Comenzó a saltarse clases y a relacionarse con una multitud de chicos mayores. Cuando tenía unos 15 años se enamoró de un hombre llamado John Trainor, que era 5 años mayor que ella, y se escapó con él. Su familia estaba desesperada. La pareja finalmente fue encontrada viviendo en un terreno baldío cerca de la casa de la familia y hubo una reconciliación. Pero, para entonces, Dennehy había comenzado a consumir drogas y a beber, incluso asistiendo a la escuela secundaria en estado de embriaguez. A los 16 años se fue de casa para siempre y solo regresaba ocasionalmente cuando necesitaba dinero. Dennehy y Trainor se establecieron en una casa a unos kilómetros por la carretera en Luton. Luego se trasladaron a Milton Keynes. Cuando todavía era un adolescente, tuvo 2 hijos. Se separó permanentemente de sus padres después del nacimiento de su primer hijo, cuando les dijo que tendrían que pagar para ver a su nieto. La relación con Trainor fue tormentosa. Ella lo engañó con hombres y mujeres. Dennehy salía de casa durante días o semanas y luego regresaba y pedía perdón. Intentaron empezar de nuevo, mudándose a East Anglia, pero su forma de beber empeoró. Trabajaba como obrera en granjas y a veces se le pagaba con alcohol en lugar de dinero en efectivo. Se hizo daño a sí misma cortándose los brazos, el cuerpo y el cuello con hojas de afeitar
y se grabó un tatuaje de una estrella debajo de su ojo derecho. Mientras el declive de Joanna se aceleraba, su hermana María estaba sirviendo con las tropas británicas en Afganistán. Rastreó a Joan y Traynor hasta una dirección en Cambridgeshire, pero Dennehy dejó en claro que no quería tener nada que ver con su familia. Sus rabietas violentas empeoraron. Patearía y golpearía a Traynor cuando estaba borracha. Comenzó a llevar una daga en una de sus botas y les dijo a sus amigos que a menudo tenía ganas de matar a alguien. Temiendo que ella usara la daga en él, Traynor se fue de la casa en 2009 llevándose a los niños. El comportamiento de Dennehy fue de mal en peor. Vagaba de una dirección a otra en East Anglia, robando y a veces recurriendo a la prostitución para financiar su adicción a las drogas y la bebida. Cumplió condena en prisión y recibió algún tratamiento por sus problemas de salud mental. En febrero de 2012, poco más de un año antes de los asesinatos, Dennehy pasó unos días en el hospital de la ciudad de Peterborough, donde le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno obsesivo-compulsivo. Después de su arresto, fue examinada por un psiquiatra forense consultor, Frank Farman, mientras estaba detenida en la prisión de Bronzefield, en Surrey. Dijo que tenía parafilia y sadomasoquismo. Aquellos con la condición experimentan excitación sexual por actos que involucran infligir dolor, humillación o esclavitud. A Dennehy le gustaba dar y recibir dolor. También está claro que se delitó con su notoriedad, saltando de alegría cuando la policía pidió ayuda para encontrarla y se describió a sí misma como un monstruo mientras huía. Se jactó de haber matado a 8 hombres en total, incluido su padre, 2 personas en un incendio en una casa y 2 en un atropello y fuga. Su padre está muy vivo y hasta el momento no se han presentado pruebas de que haya asesinado a más de 3 hombres. Estrictamente hablando, no es una asesina en serie. Los criminólogos dicen que debe haber un periodo de enfriamiento entre los asesinatos y la clasificarían como asesina múltiple o asesina en juerga. Se unirá a personas como Rosemary West y Mira Hindley como una de las asesinas más infames de Gran Bretaña, pero los detectives y académicos la ven más como una excepción. Este caso es único y sin precedentes, dijo David Wilson, profesor de criminología en la Universidad de la ciudad de Birmingham. Los asesinos en serie se desvinculan del proceso de matar y vuelven a su vida normal. Nunca hubo ninguna sensación de que ella se desvinculara. Parece haber estado constantemente en el momento de matar. Wilson, que ha estudiado el caso de cerca, dijo que esto podría deberse a una serie de factores, incluido su uso de drogas y alcohol, y la relación que tenía con Gary Stretch, quien la ayudó a deshacerse de los cuerpos de sus víctimas y continuó la carrera con ella. Wilson sugiere que esto creó un síndrome llamado folie à deux o psicosis compartida. Crea un mundo en el que incluso las ideas y los comportamientos más extraordinarios se consideran permisibles. Muy a menudo es la mujer la que sigue la visión del mundo de la pareja masculina más dominante. En este caso, Dennehy era la pareja dominante y Stretch su perro obediente y fiel. La primera víctima de Dennehy fue un polaco, Lukasz Sławoszewski, de 31 años, que había llegado a creer que Dennehy era su novia. Ella lo atrajo a una propiedad con mensajes de texto sugerentes para después apuñalarlo en el corazón. Luego, Dennehy usó una navaja de bolsillo para matar a su compañero de vivienda, John Chapman, de 56 años, apuñalándolo una vez en el cuello. La tercera víctima fue su casero, Kevin Lee, de 48 años, a quien atrajo con la promesa de favores sexuales. Arrojó los cuerpos de las 3 víctimas en zanjas a las afueras de Peterborough con la inestimable ayuda de su pareja Gary Stretch. Después de los asesinatos, Dennehy se fugó con su cómplice Stretch y de inmediato se hizo un llamamiento policial para encontrarlos a ambos. Poco después, un oficial de policía de Norfolk vio la apelación y se dio cuenta de que Dennehy había cometido un robo en una estación de servicio que estaba investigando y entregó el registro del automóvil en el que la vieron. Ese auto era de Kevin Lee. Mientras Dennehy y Stretch seguían huyendo de la policía, fueron capturados repetidamente por cámaras de circuito cerrado de televisión. Con una altura de 2 metros y 22 centímetros, Stretch era fácil de detectar y parecía que no les preocupaba que los vieran. Para financiar su fuga, la pareja cometió robos, incluido el robo de una cámara que usaban para tomar fotos de ellos mismos. Para personas que no lo sabían, parecían ser una pareja en un viaje por carretera. Viajaron a Kington, en Herefordshire, donde se encontraron con otro socio de Stretch, el ex ladrón Mark Lloyd.
Llamaron a Lloyd para que les ayudara a vender sus bienes robados y cuando lo conocieron, Dennehy no tuvo reparos en decirle a Lloyd que había matado a 3 hombres y que quería matar a más. Agitando un cuchillo grande, Dennehy le dijo a Lloyd que vendría con ellos a Hereford y no discutió. Su comportamiento se estaba volviendo cada vez más errático a medida que bebía whisky y se volvía hiperactiva y agresiva. Se detuvieron en una tienda a comprar cigarrillos y Joanna se estaba poniendo nerviosa. A los pocos minutos de salir de la tienda, le pidió a Stretch que encontrara una víctima, a lo que Stretch señaló al primer hombre que vio. Este hombre era el bombero retirado Robin Bereza, de 63 años. Bereza estaba a solo 100 metros de su casa paseando a su perro cuando Dennehy lo atacó por detrás. Eran apenas las 3 de la tarde, a plena luz del día, y Dennehy caminó tranquilamente de regreso al auto antes de declarar que quería encontrar otra víctima. Una vez más, Stretch sugirió a alguien y señaló a otro paseador de perros. Este hombre era John Rogers, de 56 años. Dennehy lo atacó y lo apuñaló varias veces por la espalda. Cuando Rogers cayó al suelo, Dennehy le dio la vuelta y empezó a apuñalarlo en el pecho. En total, Rogers fue apuñalado más de 30 veces en la espalda, el pecho y el abdomen. Cuando Dennehy regresó al auto, tomó el perro de Rogers y Dennehy, Stretch y Lloyd escaparon una vez más. Los 2 hombres atacados sobrevivieron a los horribles ataques solo gracias a una rápida intervención médica. Durante su búsqueda de más víctimas, Dennehy posó para unas fotos en las que aparece con un enorme cuchillo de sierra y se jactó de que ella y Stretch eran como Bonnie and Clyde, cuya pandilla mató a 9 policías en los Estados Unidos en la década de los 30. Fue capturada después de 2 días de fuga. Dennehy estaba tranquila y no opuso resistencia a su arresto. Cuando fue registrada en la estación de policía, parecía feliz y se reía, coqueteaba con los policías y hacía comentarios racistas. Mientras la llevaban a las celdas, cantó Cantando bajo la lluvia, mostrando una respuesta fría y sin emociones al haber sido detenida por múltiples asesinatos. Sus padres fueron notificados de su arresto y esta fue la primera vez que supieron de su paradero en casi 10 años. Dennehy no mostró remordimiento ni arrepentimiento por lo que había hecho. El 8 de mayo de 2013 fue acusada del asesinato de Kevin Lee y del intento de asesinato de Robin Bereza y John Rogers. Se establecieron conexiones entre Slavoshevsky y Chapman, al igual que la relación de Dennehy con ambos, y el análisis forense encontró que se había usado el mismo cuchillo en las 5 víctimas, y además fue acusada de estos asesinatos. Mientras estaba en prisión preventiva antes del juicio, el personal de la prisión encontró un plan de escape en el diario de Dennehy. El plan consistía en matar o herir gravemente a un guardia de la prisión, cortarle uno de sus dedos y usarlo para engañar al sistema biométrico de la cárcel. Como resultado de esto, fue puesta en aislamiento. El 21 de noviembre de 2013, Joanna Dennehy se declaró culpable de todos los cargos y recibió su sentencia en Old Bailey. Mark Lloyd testificó contra ella, sosteniendo que él fue un espectador involuntario en los 2 últimos intentos de asesinato y como resultado no fue acusado de ningún delito. El 10 de febrero de 2014, Gary Stretch Richards fue declarado culpable de intento de asesinato y Leslie Layton fue declarado culpable de pervertir el curso de la justicia. 2 días después, ambos fueron condenados por otros cargos, incluido el de impedir el entierro legal de un cuerpo. A día de hoy, la asesina Joanna Dennehy mantiene una relación con una compañera de prisión, Emma Aitken, de 25 años, encarcelada junto con su padre y su novio por matar a un hombre y condenada a un mínimo de 12 años. Se cree que la pareja se conoció en la prisión de Low Newton en el condado de Durham, la cárcel de máxima seguridad para mujeres en Gran Bretaña, cuando Dennehy fue trasladada allí en 2018. Dennehy es una de las 3 únicas mujeres en Gran Bretaña que cumplen una prisión de por vida. Las otras son Mira Hindley y Rosemary West. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.